sintonizar la 102.1 FM, Cielos Abiertos. Soy el pastor Raimundo Vega y estoy muy contento una vez más de poder tener esta hermosa oportunidad que Dios me brinda para compartir la palabra más poderosa que hay en todo el universo. Y quisiera poder hoy marcar que está terminando este año, estamos ya prácticamente cerrando el año. El día de mañana es día 31, hoy estamos a 30, estamos terminando un año más. Y yo creo que tanto tú como yo debemos hacernos esta pregunta: ¿cómo terminamos este año y qué esperamos para el próximo? Y la verdad que podemos voltear hoy hacia atrás, podemos echar un vistazo a lo que fue este año. Claro, también podemos tener la perspectiva y podemos ver lo que esperamos que suceda el próximo año, pero el día de hoy es determinante. Este día es determinante y te digo algo: con todo el dinero del mundo, alguien quisiera volver algunos días atrás, algunos meses o quizá algunos años. Pero esto es imposible. No se puede volver. El pasado está pasado. El pasado está atrás. No hay forma de volver a él. Y aunque tengamos todo el poder y todo el dinero, no pudieras adelantarte un año más, un mes más o incluso un día más. De tal manera que hoy tenemos la perspectiva, hoy tenemos la disposición y la oportunidad en nuestro corazón de poder disfrutar la palabra de Dios y de poder también en el ahora estar convencidos de la plenitud que el Señor ofrece. Claro, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos expectativas para el mañana, para el próximo año, y debe ser así. Pero yo quiero invitarte a que tú hoy puedas entender que el día más importante es el ahora, es el presente, porque es todo lo que tú y yo tenemos. El pasado ya se fue, el futuro aún no llega. Ciertamente, por la fe en la palabra, esperamos que sea glorioso y grandioso. Pero déjame decirte que el hoy es lo más seguro que tenemos, el presente. La Biblia dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Mira, te tengo que decir algo: este día lo hizo el Señor, y lo hizo, y a ti y a mí nos toca alegrarnos. Él no se va a alegrar por ti, y Él no se va a gozar por ti. Él declara en su palabra: este es el día, hoy, el presente, ahora, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, tú y yo, y nos alegraremos en él. Así es que quiero hablarte acerca de el ambiente en el cual Dios pensó que el hombre debía permanecer, estar y vivir. ¿Cuál es el ambiente en el cual Dios preparó, Dios pensó para que el hombre viviera, se reprodujera, se desenvolviera y funcionara de una manera plena y perfecta? ¿Cuál es el ambiente que Dios creó, que Dios pensó para que el hombre funcionara, se reprodujera de una manera plena y perfecta? ¿Cuál es ese ambiente? Y necesitamos ir a la Biblia, porque nosotros tenemos una perspectiva en base a la vida nuestra, a la vida de la humanidad. Tenemos una perspectiva, tenemos una idea, y me encanta decir esto. Algún día dijo una viejecita, la escuché decir esto en el mercado, y dijo: ¿quién entiende esos compradores? Algunos me piden la verdura con zanahoria y otros la verdura sin zanahoria. ¿Cómo le hago entonces?, decía la viejecita, y yo me quedé pues oyéndola, y dijo: pero en fin, cada cabeza es un mundo. Y tenía algo de razón la viejecita. Entonces, si cada cabeza es un mundo, a lo que tú le llamas bueno, para otro no necesariamente es. Lo que yo creo que es bueno para ti no puede ser bueno. Lo que yo creo que es malo para ti no necesariamente es. Entonces, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente, tiene un criterio diferente, y no podemos vivir en base a lo que creemos si hay miles y millones de criterios. Realmente tiene que haber una palabra, una sola dirección, y afortunadamente la hay. La palabra de Dios es el manual de vida en el que debemos converger para caminar de una manera plena y de una manera constante, de una manera
bendecida. Así es que entonces, ¿cuál es ese ambiente? ¿Quién puede opinar el ambiente propicio para que el hombre funcione de una manera plena? ¿Quién pudiera hablar de cuál es el ambiente original que Dios pensó y creó para que el hombre viva y funcione en este día a día, en su vida misma, de una manera plena? ¿Quién pudiera hablar de él? Pues el mismo creador de la vida, Dios. Entonces, antes de recurrir a una filosofía, antes de recurrir a un erudito, vamos a recurrir al manual de vida, a la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y entonces en el libro de los comienzos, de los orígenes, esto significa Génesis, libro de los comienzos, libro de los orígenes. Y en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, me encanta la escritura, y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Te hago un paréntesis. Se ha hecho una investigación ardua y exhaustiva, y se ha comprobado que en esencia la mayoría de la sustancia que nuestra piel tiene, en esencia, es nitrógeno. ¿Y sabes lo que es la tierra? También nitrógeno. Entonces, ahora resulta que científicamente se ha comprobado que, claro, que el hombre fue creado del polvo, cuando la Biblia lo dijo desde hace miles de años. En esencia, nitrógeno es la piel, en esencia, nitrógeno es la tierra. Claro, combinado con otros elementos, pero el mayor de estos elementos, el que más predomina, es el nitrógeno. Versículo 7, volviendo, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la escritura, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cuándo sopló? Cuando lo había formado. ¿Qué hizo? Lo formó. ¿De dónde? Del polvo, del barro. Lo formó, le dio forma. Estaba ese mono formado ahí, ese muñeco, o como quieras llamarle, un maniquí, estaba formado del polvo de la tierra, pero no tenía vida hasta que Dios sopló el aliento de vida. Fue que este fue un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos acerca de el ambiente propicio para que el hombre funcione de una manera plena, de una manera bendecida? Lo primero que aprendemos es que a la hora de Dios crear al hombre, nos está diciendo de qué manera va a funcionar el resto de sus días. Fíjate, primero creó a ese maniquí con barro, con polvo, dice la Biblia, pero no vivía. Solamente era ese maniquí. No vivía. ¿Sabes cuándo fue un ser viviente? Cuando recibió el soplo del Omnipotente. De esta manera, Dios nos enseña, número 1, que debemos vivir desde dentro hacia afuera. Dios nos indica y nos enseña que debemos vivir desde dentro hacia afuera, porque no era los rasgos, los brazos, los dedos que Dios ya había formado en ese maniquí lo que le dio la vida. Fue el soplo del Omnipotente el que lo hizo ser un ser viviente. Entonces, Dios, número 1, acerca del ambiente propicio que el hombre debe tener. ¿Cuál es este ambiente en el cual el hombre puede funcionar plena y abundante, bendecidamente? ¿Dónde el hombre puede desarrollarse así? Bueno, Dios nos enseña en la creación que el hombre debe vivir desde adentro hacia afuera, porque fue el soplo de vida el que lo hizo un ser viviente y no los rasgos externos. Vamos a continuar con este interesante tema después de esta hermosa alabanza. Al matrimonio Rodríguez Vázquez por 8 años. Gracias a Dios por las bendiciones.
Uno más dice, un saludo para el templo evangélico El Buen Pastor de Chapulhuacán, Hidalgo. Saludos hasta allá. Dice, se invita al culto de hoy con motivo de dar gracias a Dios por un año más. Muy bien, continuamos. Estamos hablando de cuál es el ambiente propicio, el ambiente original que Dios preparó para que el hombre funcione de una manera correcta en este mundo, en esta tierra. Soy el pastor Ray Vega y estamos desarrollando esta temática. Vamos a ir nuevamente al libro de Génesis capítulo 2 y leímos el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Fue hasta que Dios sopló el aliento de vida. Entonces fue un ser viviente. Y concluimos en el punto número 1 que Dios diseñó para el hombre que viviera desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Este es el motivo por el cual nunca el hombre podrá tener plenitud y pleno contentamiento en las cosas materiales. Por eso es imposible que las cosas materiales puedan darle al hombre plenitud. Es imposible. Mira, recuerdo hace algunos años nos tocó a mi esposa y a mí estar en un lugar en Monterrey. Y me acuerdo que nos dieron la oportunidad en esa casa de conocer el caso de un hombre que, siendo empresario y teniendo mucho dinero, viajando por el mundo, teniendo los mejores carros a su disposición, un hombre letrado, un hombre sumamente preparado, un hombre con muchas características, pudiéramos llamarle para el hombre, que causaban envidia para muchos, etcétera, etcétera. Él estaba inmerso en un deseo de suicidio. Y entonces tú te puedes preguntar, pero ¿cómo si un hombre que aparentemente lo tiene todo, tiene dinero, tiene fama, tiene preparación, tiene carros, tiene casa, tiene viajes, tiene estudio, cómo un hombre piensa en morir? ¿Cómo un hombre piensa llevar su vida al límite, aun quitarla, pensando que realmente no vale la pena estar vivo? Porque el hombre no fue creado para hallar plenitud en lo externo. El hombre, tú y yo, no fuimos diseñados por Dios para hallar y tener plenitud en lo externo, sino que Dios enseñó que el hombre, para que funcione en un ambiente de gloria, en un ambiente perfecto y pleno, debe vivir desde adentro. Por eso Dios sopló en él el aliento de vida. Lo más importante que Adán tenía no eran los rasgos perfectos físicamente. Yo creo que Adán era un hombre físicamente impresionante. Yo puedo creer esto. Adán era un hombre físicamente impresionante, con un físico impresionante, alto, fuerte, yo estoy seguro. Pero lo más importante que Adán tenía no eran sus rasgos externos, era el aliento de vida que el Altísimo sopló en su corazón. ¿Ok? Entonces, no y nunca hallaremos plenitud, certeza, ni contentamiento solamente viviendo de la moda, de la fama, de la belleza, del bien, del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos recordar cómo Dios creó al hombre. Es el aliento de vida. Y fue el soplo de gloria. Hay una versión antigua que dice que Dios sopló su gloria sobre ese hombre. Dios sopló su gloria, el aliento de vida. Déjame decirte algo. Antes de que el hombre respirara oxígeno, respiró la gloria de Dios, respiró al Espíritu Santo, respiró la presencia de Dios. Fue esta quien lo hizo un ser viviente. Y entonces este es el ambiente original. Y después dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Plantó un huerto en Edén y puso allí en el huerto al hombre que había formado. Ahora, ¿qué había allí en
en el huerto. La Biblia dice también más adelante, y la presencia de Dios, la gloria bajaba y se paseaba en el huerto. O sea que en ese huerto, número uno, estaba la gloria de Dios. Adán vivía en constante relación estrecha, íntima y perfecta con la gloria, con la presencia que él fue formado. Él fue un ser viviente por la presencia de Dios, y él estaba en constante relación con esa presencia. La Biblia dice esto: en el huerto había producción, todo era productivo, era fructífero. En el huerto había bendición, en el huerto había administración, en el huerto había capacidad. La Biblia enseña que fue Adán aquel que le dio el nombre a todos los animales. ¿Y de dónde adquirió esa capacidad para poder hacerlo? Cuando el soplo del Omnipotente, cuando el soplo de Dios le dio vida a Adán, también el soplo le dio capacidad para funcionar de una manera efectiva. Así es que el hombre no puede ser completo, no puede funcionar completo, no puede tener una capacidad y una sabiduría plena a menos que vuelva al ambiente original en el cual fue creado. ¿Te das cuenta? Entonces solamente el creador, solamente el que determina y el que dio vida al hombre, el creador de la vida, el que es la vida misma, puede opinar acerca de esta. Te digo, y quiero que vayamos a el libro de Génesis nuevamente, en el capítulo 1, y hay algo impresionante que viene en los versículos primeros de este capítulo 1, pero quiero que vayamos específicamente a el versículo 9. Dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y cuando se descubrió lo seco, a esta porción le llamó tierra. Versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. ¿Te das cuenta? Es que hay un principio impresionante. Dios primero crea la tierra, y la tierra es el ambiente propicio para que después produzca la tierra hierba. Ahora, si tú puedes a tu alrededor ver la hierba, ¿qué necesita la hierba para poder funcionar de una manera plena, correcta y efectiva, de una manera perfecta? La hierba necesita tierra. Si tú tomas la hierba y la retiras de raíz, la arrancas de la tierra, lentamente morirá. Lentamente morirá porque fue removida de su ambiente propicio. Fue removida de su ambiente original. ¿Te das cuenta? Dios primero crea el ambiente y después, entonces, la creación que debe ser sostenida por este ambiente. Dios primero así trabajó desde el Génesis. Dios primero crea el ambiente y después, entonces, la creación que debe ser sustentada de este ambiente. Ejemplo, la hierba. Dios primero crea la tierra y después la hierba que se nutrirá de la tierra. Qué interesante es poder entender los principios que Dios establece en su palabra, porque de esta manera el Espíritu Santo puede darnos luz para funcionar de una manera efectiva y correcta de acuerdo a su palabra y a su designio. Volvemos después de este hermoso canto una vez más. Un saludo más, dice: saludo para el niño Ángel Mario Martínez Reyes,
que hoy cumple 4 años y a toda su familia. Los escuchan en San Antonio, San Luis Potosí, Iglesia Torrefuerte. Muy bien, soy el pastor Ray Vega. Estamos hablando acerca del ambiente propicio, el ambiente original que Dios pensó y Dios creó para que el hombre funcione de una manera plena, de una manera correcta. Y te estaba hablando que Dios sigue un principio desde la creación. Dios sigue un principio y podemos verlo desde el Génesis, como en la palabra dice la Escritura precisamente que Dios primero descubrió, dice, las aguas las juntó a un lado y a lo seco, a lo que se descubrió le llamó tierra, y después ordenó que la tierra produzca hierba, porque la hierba, la creación que acaba de tener ahorita el Señor, supongamos que estamos en el Génesis, la creación que ahorita acaba de tener a bien formar, necesita la hierba, la tierra, para que funcione. Entonces, si ahorita estuviéramos en ese día, cuando el Señor estaba formando la hierba, Él primero creó el ambiente y después la creación que iba a sustentarse de ese ambiente. De esta manera podemos entender que el principio que el Señor opera es que toda creación necesita entonces un ambiente para funcionar. Toda la creación necesita un ambiente para funcionar. ¿Qué pasó en el versículo 20? Podemos leer, dice Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Recuerdas que en el versículo arriba, 9, en el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar? Dice, y llamó Dios a las aguas, a la reunión de las aguas, mares. Y en el versículo 20, Dios dijo que las aguas produzcan también seres vivientes. Entonces, ¿Dios qué creó? ¿Primero los mares o los peces? Claro, primero creó los mares, porque el mar es el ambiente propicio para que el pez pueda vivir de una manera plena. ¿Te das cuenta? Este es el principio, que el Señor sigue desde el Génesis. Primero el ambiente y después la creación que se sustenta del ambiente. Cuando llegó al hombre, realmente usó el mismo principio, el mismo parámetro. Primero la presencia, la gloria de Dios que le dará vida al hombre. Podemos entonces concluir que el aliento de vida, que el Espíritu Santo, que la gloria de Dios es el ambiente que el hombre necesita para funcionar de una manera plena y correcta. Así como la hierba necesita el ambiente llamado tierra, así como los peces necesitan su ambiente llamado mar, también el hombre necesita su ambiente original. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo, la gloria misma, el aliento del Omnipotente nos dio vida. Ahora, yo quiero que medites en esto. Si algo es removido de su ambiente natural, entonces usted ni siquiera tiene que matarlo. Si algo es removido del ambiente original, usted no tiene que matarlo. ¿Sabes por qué? Porque morirá por sí solo. Todo lo que tú retires de su ambiente original, morirá por sí solo. Si a una planta la arrancas de raíz de la tierra, ni siquiera tienes que talarla. Con el simple hecho de retirarla completa, retirarla de su ambiente original, morirá lentamente. ¿Qué pasa si tú retiras a un pez del mar o a un pececito de la pecera? No lo tienes que matar, porque lentamente morirá, solo, por sí solo morirá. ¿Por qué morirá? Porque fue removido de su ambiente original. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda darte luz de esta palabra, porque cuando tú y yo nos retiramos del ambiente original, nos retiramos de la gloria de Dios, nos retiramos de su presencia, ya no estamos orando, ya no estamos buscando al Señor, no estamos dándole gloria, no estamos en comunión, en intimidad con Él. ¿Sabes qué pasa? Lentamente comenzamos a morir. ¿Por qué? Porque todo lo que es removido de su ambiente natural, lentamente morirá.
Mira, hay algo impresionante. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, ¿sabes qué pasó? Se rompió y al transgredir ellos la palabra del Señor, a transgredir su voluntad, entonces automáticamente hubo una ruptura, hubo una separación y fueron puestos fuera del ambiente. Recuerda, por favor, que la Biblia dice que Dios creó al hombre y luego lo plantó en el huerto. Pero el pecado vino, esa transgresión vino y rompió los parámetros de funcionar en el ambiente original y fueron puestos, ¿dónde? Dice la Biblia, fuera del huerto. ¿Te das cuenta? Ellos no fueron creados para vivir fuera del huerto, sino para vivir dentro. Pero al transgredir los límites de Dios, al pecar, al desobedecer de la palabra de Dios, fueron puestos fuera del huerto. ¿Y sabes qué pasó? Fue corrompida su sangre. De esta manera el hombre empezó una muerte paulatina y lenta. El envejecimiento. El hombre empezó a envejecer. Y por eso tú y yo hoy tenemos que morir. El hombre fue creado no para que muriera por una enfermedad, no para que muriera por un accidente. El hombre no fue creado para morir por una enfermedad, por un cáncer, por una diabetes, por una pulmonía. No, el hombre no fue creado para esto. ¿Por qué morimos? ¿Por qué pasa esto? Porque hubo una transgresión, hubo pecado del hombre y entonces fue puesto fuera del ambiente original y todo lo que es removido de su ambiente original lentamente morirá. Así es que el hombre empezó a vivir una vida de pecado y empezó a ser corrompido físicamente, pero también espiritualmente. Y ahora se reproducía y genéticamente pasaba a sus hijos muerte, pasaba enfermedad físicamente, pero también la genética espiritual pasaba pecado. Y la Biblia dice entonces en el capítulo 4 de Génesis que ahora vemos a un hombre llamado Caín matando a su hermano llamado Abel. Por favor, dime dónde viste esto en Génesis 1 cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Por favor, dime dónde viste esto cuando Dios estaba dándole las pautas a seguir a Adán y a Eva. ¿Viste en algún momento que Dios les dijera que tenía que el hombre matar a su hermano? No fue así. Pero a raíz de que el hombre transgredió, pecó, fue puesto fuera del ambiente original. Y entonces empezó a vivir por otra idea, por otro reino y por otra palabra. La palabra de el diablo. Ellos compraron la oferta de pecado que el diablo les hizo y a partir de ahí empezó a haber homicidio en la tierra. Más adelante vemos un hombre llamado Lamec teniendo 2 mujeres. Entró el adulterio, el homicidio, el odio, el rencor, la muerte, la depresión, la enfermedad. Y hoy tú y yo nos podemos dar cuenta. ¡Wow! La Biblia declara que la maldad ha aumentado sobre la tierra. Y tú y yo a veces podemos hasta alarmarnos, asustarnos. ¿Por qué tanta maldad? Cada día mayor maldad. ¿Cómo el hombre, cómo nosotros podemos llegar a cometer tal clase de maldad? ¿Sabes, amado hermano, amigo que estás escuchándonos, cuál es el problema? Tratar de vivir fuera del ambiente original. Tratar y querer vivir a toda costa fuera de un ambiente el cual Dios no preparó para nosotros. Tú y yo no podemos vivir fuera de su presencia. Es como pensar que un pez puede vivir fuera del agua y reproducirse y tener una vida plena. Es imposible. El hombre no puede vivir fuera de la presencia y de la comunión de Dios. Porque todo lo que es retirado del ambiente original lentamente morirá. Este es un principio que el Señor estableció desde la creación. Esa es la razón por la cual los seres humanos, cuando son separados de la presencia de Dios, mueren. Dios creó a Adán por su gloria, por su presencia. Adán vivía en la gloria de Dios. Adán vivía en esta gloria permanentemente porque por ella fue creado. Adán, ese era su ambiente, la gloria de Dios, la presencia de Dios.
En esta presencia él era productivo y era efectivo. Vamos a volver para continuar esta temática después de esta hermosa alabanza. No te vayas, volvemos en un momentito. Abuelitos Neri, Garay, dice, y Vicente Ponce, ellos vienen de Tampico. También saludos a Tomás, que cumplió años ayer. Le damos gracias a Dios. Y yo quiero también aprovechar estos micrófonos para enviar saludos a mi esposa Tere, a mi hija Sofía y a mi hija Sara. Ellos están de vacaciones y desde aquí les mando un saludo. Las amo, amores de mi corazón, y las extraño mucho. Ya me dejaron mucho tiempo solito. Continuamos. Estamos hablando acerca del ambiente original que Dios preparó para que el hombre viviera. ¿Cuál es ese ambiente original? Es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Ahora, es triste, amado hermano, que hay personas que pretenden, aún cristianos, pretenden vivir sin ella, pretenden vivir fuera de la presencia, pretenden vivir sin su presencia, pretenden vivir fuera del ambiente original. Esto es imposible. Como la hierba no puede vivir fuera del ambiente de la tierra, tampoco el pez puede vivir fuera del ambiente del agua. Entonces el hombre no puede vivir fuera del ambiente de su presencia. No podemos. ¿Cómo entonces nos podemos hacer a la idea de dejar de buscar al Señor, de dejar de orar, de dejar de buscar su rostro? ¿Sabes cuál es la enseñanza y el mensaje central de este principio? Todo lo que es retirado del ambiente original lentamente morirá. Y si tú dejas de buscar al Señor, dejas de estar en su ambiente, lentamente morirás. No es una religión la que puede darte plenitud, es su presencia. Es su presencia, es una relación con Él, es la búsqueda incesante de su gloria, de su Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia que Dios no pensaba que el hombre quedara para siempre en esta condición. De hecho, el hombre, dice la Escritura, que él comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El hombre comió del árbol que no debía comer. Estaba el árbol de la vida, había muchos otros árboles en el huerto, pero en el centro del huerto estaba el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, del cual dijo Dios, no comeréis, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Mira, escucha bien, ¿sabes? Cuando el hombre comió, ya no vivió de acuerdo a la capacidad que provenía de la presencia de Dios. Ya no vivió por la fuerza del Espíritu, por la capacidad y la sabiduría que Dios le daba. Ahora empezó a vivir por lo que él creía que era bueno o era malo. Este árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y del mal indicaba al hombre a vivir, o lo invitaba a vivir, lo orillaba a vivir por lo que él creía que era bueno o malo. Y de ahí el hombre en adelante, hasta estos días, ha vivido por lo que cree que es bueno o por lo que cree que es malo, lo cual es realmente un callejón sin salida. Te he repetido muchas veces, lo que para uno es bueno, para otro no lo es. Y lo que para uno es malo, para otro no necesariamente sea malo. Entonces el hombre está atrapado. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Me entiendes? Está atrapado, no hay forma de salir adelante. Por eso Dios entonces planeó un plan, valga la expresión, Dios diseñó, mejor dicho, un plan de rescate para salvar al hombre de esta condición, porque el hombre ya se había extraviado. El hombre fue puesto fuera del huerto y empezó a vivir por lo que cree que es bueno o malo, por lo que cree que es bueno o malo. El hombre trabaja en tal lugar por lo que cree que es bueno o malo. El hombre se casa con tal mujer, la mujer con tal hombre, por lo que cree que es bueno o malo. El hombre gasta su dinero como cree que es bueno o malo. ¿Me entiendes? El hombre empieza a vivir por lo que cree que es bueno o malo. Y no es de esta manera como Dios pensó, porque no es nuestro criterio, no es nuestro pensamiento el que nos va a dar la plenitud y la vida funcional llena de bendición. Es la palabra de Dios, es la gloria, es la presencia, es este ambiente primero que el hombre conoció
para ser entonces un ser viviente. Y por eso Adán tenía capacidad, por eso Adán podía poner nombre a los animales, porque había capacidad, había sabiduría. ¿Dónde la tomó? De la presencia que lo formó, de la gloria, del soplo que le dio vida. Y entonces, cuando el hombre empezó a corromperse, empezó a haber muerte, maldad, pecado, destrucción, violencia, todo lo que es hoy en día. Y Dios no pensaba que el hombre pereciera en esta condición. Así es que Dios diseñó un plan de rescate. Dios diseñó un plan de rescate para introducir al hombre nuevamente en su ambiente original. Y ese plan de rescate empezó en el cielo, cuando Dios volteó y vio al amado del cielo. El amado del cielo, Jesucristo. Y vino y Él se hizo carne, dice San Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La misma que creó Adán. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos 2:10? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Está claro? Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel, o sea, a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase, dice, por aflicciones al autor, o sea, a Jesús, al autor de la salvación de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Dios pensó en llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Y de qué manera podía hacerlo? Cuando el hombre se había llenado de maldad, de violencia, de pecado. Cuando el hombre había transgredido la voluntad de Dios y el pecado estaba trayendo corrupción, muerte y violencia. Hoy en día está la plena y la oportunidad manifiesta para volver al ambiente original. Dios diseñó un plan para rescatarte y ese plan es Jesucristo. Lo dice así Hebreos 2:10. Ese plan de rescate es en la persona de Jesús, pero nadie puede ser rescatado a menos que clame por ayuda. Nadie puede ser rescatado si no clama por ayuda. Tenemos que entender, cuando el hombre transgredió la voluntad de Dios, transgredió la ley y pecó, desobedeció, pecó contra Dios, fue puesto en una condición de vida corrupta. El pecado destruye. Por eso no se puede vivir en el pecado y vivir plenamente. Se contraponen, dice Gálatas, se oponen entre sí. No se puede vivir plenamente en una vida de pecado, porque una vida de pecado es una vida fuera del ambiente original. El ambiente de gloria es un ambiente propicio para que el hombre funcione plenamente. Así es que tú y yo debemos escuchar la voz de Dios. Debes entender que la vida sin Él es una vida corrupta, una vida de pecado, una vida de destrucción, una vida de violencia, una vida de destrucción. ¿Qué le pasa al pez que es quitado del agua? Lentamente morirá. Si tú persistes en vivir sin el Señor Jesucristo en tu corazón, amigo, lentamente morirás. Lentamente se acabará tu vida, tu casa, tu familia. Lentamente morirá, porque el hombre no fue diseñado para vivir fuera de su ambiente. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? La Biblia dice que Él murió. Esto incluye el plan de rescate. El plan de salvación demuestra que aunque la humanidad pecó, el propósito de Dios se cumplirá de acuerdo a aquel que reconozca que necesita salvación. La gloria de Dios estuvo presente desde el principio, como te lo dije, pero también se manifiesta en estos últimos días en la persona de Jesús. La obra redentora de Jesús nos permite acercarnos, caminar hacia Él, vivir nuevamente de acuerdo con la gloria de Dios, en espíritu, alma y en gran medida todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Entonces, ese es el deseo de Dios. Ese es el plan redentor de Dios para reincorporarnos en su gloria, en su presencia. Todo aquel que, dice la Biblia, por el Espíritu que es redarguido, se arrepiente de su pecado.
El Espíritu es quien nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, dice San Juan. El Espíritu nos convence de que hemos tratado de vivir una vida sin Dios. Y entonces cuando el Espíritu nos redarguye, nos hace sensibles y tenemos la necesidad de clamar por ayuda. Y cuando le decimos al Señor, Señor, ayúdame, te necesito, me estoy muriendo sin ti, no puedo, es imposible vivir sin ti. Y entonces Jesucristo viene a ser el Señor de mi vida. Yo soy reincorporado por el Espíritu Santo para vivir en esa gloria que Adán vivió y convivió desde el Edén. Entonces, una vez más, el huerto se posiciona en mi corazón. El Edén es real una vez más en mi ser por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Cuando yo clamo por ayuda, cuando yo clamo por ayuda, el Espíritu Santo me convence de mi pecado y yo caigo de rodillas y yo me arrepiento de mi pecado y yo levanto mi corazón y levanto mis manos y le digo al Señor, ayúdame que no puedo vivir sin ti. En ese momento sucede algo impresionante. La Biblia dice en Hebreos, porque convenía a aquel, a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación en ellos. Jesucristo es el autor de la salvación. Esto lo dice Hebreos 2:10 por si estás tomando nota. Cuando tú y yo entendemos que vivir fuera del ambiente original trae muerte, entonces nuestro corazón es sensible, se humilla y nuestro corazón reconoce que estamos viviendo en la corrupción de nuestra carne, en el pecado y nos está matando lentamente. El Espíritu Santo nos convence de clamar a Jesucristo, de rendir nuestra vida, no de hacer una repetición por hacerla, no de tener una postura religiosa, una opción religiosa más, sino que desde el corazón clamamos, ayúdame Señor, que perezco. Y en ese momento Jesucristo se transforma en nuestro Señor porque rendimos nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro criterio, rendimos nuestro ser y se levanta el trono de Jesús en nuestro corazón. ¿Qué puedes hacer? Número 1, reconocer. No puedes vivir fuera del ambiente original. Dios diseñó un plan de rescate en la persona de Jesucristo, pero no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. El perdón viene cuando alguien se arrepiente, pero si alguien no se arrepiente, entonces no es perdonado. Y no es perdonado porque no reconoce su pecado. Así es que hoy he dejado esta palabra en tu corazón y quiero que tú puedas tenerlo muy en cuenta. No puedes funcionar de una manera plena a menos que sea en el ambiente original. Y el ambiente original es la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús resucitó, estaba enfrente de sus discípulos y sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La palabra recibir en el original griego significa recipere, volver a tomar lo que habían perdido para funcionar de una manera plena, que habían perdido la presencia de Dios. Pero Jesucristo resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y venció al diablo en la cruz del Calvario y hoy hace posible que tú y yo volvamos a estar dentro de su gloria por su presencia. Amigo, ahí donde estás, solamente reconoce que necesitas a Jesús para poder funcionar de una manera plena. De otra manera, amigo, lentamente morirás. Entrégale tu vida a Jesús. Levanta tus manos, clama por ayuda, dile, Señor, ayúdame que perezco. No te quiero solamente decir de una opción religiosa, te quiero hablar de Jesucristo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vuelve a tu ambiente original, vuelve a la presencia de Dios, clama a Jesucristo. Él es el plan de rescate que Dios preparó para que tú vuelvas a vivir en el jardín del Edén. Mi nombre es Raimundo Vega, soy el pastor de la Iglesia Camino, Verdad y Vida de Tamuín, San Luis Potosí.
Dios está haciendo cosas grandes en Tamuín. Cuando tengas la oportunidad, visítanos ahí en la avenida Pedro Antonio Santos. Dios está haciendo cosas grandes en Tamuín, así es que ven a ver lo que Dios está haciendo ahí. Y estamos en internet, www.caminoverdadYvida.com.mx, y en el Facebook CVV Tamuín. El día 1 de enero, miércoles a las 5 de la tarde, tenemos un glorioso tiempo con Dios para recibir con una palabra profética, es empezar este año, y te invitamos, si tienes la oportunidad, con gusto estarás en tu casa. Camino, Verdad y Vida te espera con los brazos abiertos en Tamuín, San Luis Potosí. Mi nombre es el Pastor Ray. Dios te bendiga y Dios te bendiga.